Ya. A continuación, en este video vamos a completar dentro de lo que ya tenemos, ¿cierto? Aquí vamos a completar el servlet, bien. Pero además, lo que tenemos que saber es, es que también necesitamos en el EJB, en el modelo, bien, necesitamos crear nuestro método para poder ejecutar la compra de forma correcta. Entonces ese método es un poco más, se podría decir que es un método más complejo. Bien, entonces primero lo que vamos a hacer es ir a nuestro modelo, a nuestro servicio local, bien, y vamos a crear el método de la compra. Bien, entonces antes de crear este método de la compra, nosotros tenemos que hacer exactamente lo siguiente. En nuestro modelo de objetos, que vendría siendo todo esto que está acá, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es insertar una venta nueva. Bien, si nos fijamos, ¿verdad? El código de venta que tiene esa tabla es autoincrementable. La fecha, que la tenemos que capturar del sistema. Un total que corresponde a la suma de todos los productos. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy al carrito de nuevo, perdón, ahí la sesión se cerró, esperamos para entrar y explicar ese proceso. Bien, por ejemplo, 1 raya 3, 1, 2, 3. Si yo voy a las ventas, selecciono dos productos, voy al carrito y de este llevo 2 y de este 1. Entonces también la venta lo que guarda y almacena es el total, que sería 45.000 por 2 más 12.000. Bien, entonces lo que guarda ese campo es la suma de los productos, el estado que por defecto queda en uno y el cliente que tiene que estar registrado en la base de datos. Bien, eso es lo que guarda la venta. Además de eso, se tiene que hacer un proceso porque en realidad lo que nosotros vamos a registrar también dentro de la venta son los dos productos, que se vendría siendo nuestro detalle. Bien, entonces si nosotros seleccionamos dos productos y presionamos el botón de compra, además se debieran registrar dos, dos, dos detalles, uno asociado al primer producto, ¿verdad? Donde en el primer producto, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar el precio del producto, en este caso este stock, hay un error ahí, vendrían siendo las unidades que se llevó de ese producto, bien, eso es lo que representa ese stock, el estado que por defecto queda en uno, el producto que tiene que estar registrado en la base de datos y la venta a la cual va a estar asociado ese detalle. Bien, además de eso, dentro de ese mismo proceso en donde se van a ir insertando todos los detalles, además tenemos que procurar ir actualizando el producto, bien, principalmente el stock. Ahora, cuando se hace una venta o cuando se va a hacer una compra, bien, en realidad lo que además puede suceder es que dos personas estén comprando a la vez en donde van a tener en sucesión los mismos stocks de productos, bien. Ahora, si por ejemplo, por ABC motivos, hay otra persona también comprando, bien, este que tiene más, este cuánto tiene, tiene mucho stock, pero vamos a ponerlo en el peor de los casos. Por ejemplo, una persona elige 25 unidades de este disco duro y otra persona elige también 25 unidades, obviamente no se va a poder efectuar la compra de uno de los dos elementos, de uno de los dos usuarios, bien, o uno de los dos, un vendedor y un administrador, o dos vendedores, bien. Por lo tanto, debería el sistema lanzar una excepción y no ejecutar ninguna de las inserciones, o sea, es decir, debería cancelar todo el proceso de actualización de todos los productos que se han hecho hasta ese instante. Bien, por lo tanto ahí tendríamos que hacer un rollback, bien, para poder cancelar la venta en el caso de que no exista stock. Bien, por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que implementar inicialmente va a ser una clase, ¿ya?, que gestione ese proceso de validación. Bien, entonces eso es lo que vamos a crear inicialmente.
¿Por qué razón? Porque este método compra debiera lanzar esa excepción en caso de que llegase a ocurrir el problema del stock. Bien. Para eso entonces en el modelo vamos a crear una Java class normal, bien, que se va a llamar validación o validation transaction, bien, o mejor dicho lo vamos a poner transaction exception, bien, así se va a llamar nuestro método. Finish. Este método transaction exception va a ser un método que va a heredar, bien, de exception. Bien. Y además de eso, este método debe tener una notación especial llamada @application exception. Bien, importamos esa anotación. Bien, ahí está. Ahí. Y dentro de la anotación le ponemos que si es que llegase a ocurrir esta excepción, que haga un rollback. Bien. Ahora, dentro de este proceso, simplemente lo único que necesitamos es un constructor que llame al supermétodo, al constructor, al constructor de la superclase, que en este caso sería el exception. Bien. Entonces solamente con esta configuración, ¿qué sucede? ¿Qué va a hacer esta excepción? O sea, este objeto se va a ejecutar en el caso que dos o más personas estén comprando el mismo producto, ¿bien? Y ambos, por ejemplo, si ese producto tiene un stock de 5 y las tres personas están comprando el stock, una elige 5, otra elige 2 y otra elige 1, ¿verdad? Como van a estar en la sesión, no se va a actualizar directamente en la base de datos, por lo tanto, solamente una persona va a poder comprar o dos personas van a poder comprar dependiendo de quién ejecute primero la compra. Bien, por lo tanto, lo que se va a encargar este método es poder validar que el stock, si es que ocurre un stock, cancela toda la transacción. Bien, ahora, con respecto a eso, entonces lo que nosotros debiéramos hacer o implementar acá en el servicio local sería el método vacío, bien, que se va a llamar compra, que va a recibir el root, va a recibir un arraylist de string. Vamos a explicar por qué. Bien. Eso lo vamos a explicar a continuación. Bien. Además, este método, de acuerdo a lo que habíamos explicado, podría lanzar una excepción. O sea, le vamos a decir que este método lance un transaction exception de esa forma. Bien, es decir, que cuando se llama este método podría cancelar la compra en el caso de que el stock sea inferior, perdón, en el caso de que el producto no tenga stock para realizar la compra. Bien, obviamente en el servicio nos va a dar un error, ¿cierto? Y implementamos ese método, ahí está, que está aquí abajito. Bien. Y este método es el que nosotros vamos a explicar en otro video aparte. Bien, porque es un método muy extenso. Bien, vamos a ir a nuestro controlador. Entonces ya tenemos el método de la compra. Bien, si nosotros nos fijamos, voy a borrar todo. Si nosotros nos fijamos en el detalle del carro, tenemos un botón arriba, ¿cierto? Que vendría siendo ese botoncito, que es el que vamos a configurar en nuestro server. Bien, entonces ese botón se llama compra. Entonces en el controlador vamos a crear un case. Bien, vamos a agregar un case y este case se va a llamar, en este caso, compra. Bien, vamos a llamar un método que se va a llamar compra. Bien, y de esa forma, y hacemos nuestro break. Bien, copiamos este método completo. Bien, ahí lo copiamos y procedemos a armar el proceso. Se llama compra. Bien.
¿Qué hace este método entonces? Este método lo que debe hacer, bien, es primero capturar el root de la persona. Bien, por ejemplo, en el detalle carro, ahí está. El detalle carro debiera tener, abajito de la tabla, podría ser aquí, un BR, bien, y debería tener un mensaje, bien, en el caso de que, ahí sí, en el caso de que el controlador envíe un error, bien. ¿Qué es lo que vamos a preguntar acá? Entonces, primero, capturamos el root del cliente, porque eso es lo que vamos a enviar, sería request.getParameter. Capturamos el root y lo que hacemos es usuario user igual a servicio.buscarusuario. Bien, buscamos al usuario, bien, y hacemos la siguiente validación. Si el usuario, ¿cierto?, es distinto de null, es decir, el usuario existe en nuestra base de datos y el usuario es un cliente, bien, empezamos a generar la compra, bien. Si en caso de que no, ese root no sea un cliente, o por ejemplo que no esté registrado en nuestra base de datos, hacemos un request.setAttribute msg usuario no registrado. Bien, así. Y hacemos un dispatcher a continuación. Request.get request dispatcher, y vamos a ir al detalle carro .jsp .forward. Bien, de esa forma. Por lo tanto, una vez que tenemos esa validación, procedemos a armar el proceso de poder enviar la información. Bien, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta línea porque necesitamos, obviamente, como en la sesión tenemos a un carro con muchos productos, ¿verdad? Lo pegamos, bien, y capturamos nuestro carro. Ahora, recuerden lo que se explicó en uno de los videos, en donde en el carro, lo que vamos a tener que hacer en el detalle carro, si nos fijamos, lo que tenemos que capturar además son las unidades que vamos a llevar por cada producto. Bien, no debe haber espacios ahí. Bien, por lo tanto, lo que necesitamos obviamente es poder capturar cada una de esas unidades y asociarlas al producto que nosotros vamos a tener en nuestro carro. Bien, por lo tanto lo que vamos a hacer es una especie de arreglo. Bien, esto se hace básicamente para no crear acá una instancia de event o de producto con sus respectivas unidades, para no confundirlos tanto. Y el objetivo acá básicamente es generar un string, bien, una lista de string, en donde esa lista de string lo que va a tener es el código del producto, bien, y tener las unidades que voy a llevar por cada uno de esos productos. Bien, por lo tanto, necesitamos hacer un for acá, bien, en donde vamos a recorrer el carro. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a crear un string unidad y vamos a hacer un request.getParameter, comillas, unidades. Vamos a rescatar cada unidad de cada producto, y como las unidades, fíjense acá, las unidades tienen además asociado un código de producto, entonces acá lo que tenemos que hacer es concatenarlo con p.getProducto. Bien, perdón, get código producto. Y ahí ya tenemos capturada la unidad. Bien, recuerden que estamos en el for recorriendo el carro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, a continuación, aquí arribita, vamos a crear una array list string.
se va a llamar data, bien, igual a new array list, bien. Entonces lo que vamos a guardar en la lista va a ser data.add, bien. Vamos a agregar p.código producto o get código producto. Vamos a guardar solamente el código del producto y lo vamos a concatenar con una coma, bien, y vamos a concatenarlo con la unidad. Es decir, lo que vamos a guardar aquí en esta lista va a ser código del producto y cuánto es lo que vamos a comprar de ese código, perdón, de ese producto, bien. Y una vez que terminemos aquí, bien, aquí, nuestro proceso a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar al método de la compra. Bien, servicio.compra, fíjense que ahí está. Bien, lanza un transaction exception, ¿verdad? Entonces, y recibe una lista de elementos. Bien, ahí está. Entonces le pasamos el root, le pasamos la data y si nos damos cuenta, ¿verdad? Nos da un error o una sugerencia. Dice que este método puede lanzar una excepción. Entonces lo que vamos a hacer acá es encerrar la sentencia en un bloque try catch, ¿bien? Porque en el caso de que ocurra una excepción, nosotros tenemos que actualizar, ¿verdad? O mandar un mensaje de que no se pudo efectuar la compra. Bien, ahí colocamos esa excepción. Y aquí tenemos dos alternativas. Si está correcto la compra, si se realiza correctamente, vamos a mandar un mensaje que diga compra realizada con éxito. Bien, o podríamos enviar a un detalle de boleta en donde se capturan todos los elementos del carro. Bien, por el momento lo vamos a enviar a la misma página. Bien, se va a llamar compra registrada con éxito. Bien, vamos a ir al detalle carro. Bien, y lo que vamos a hacer, lo que deberíamos hacer aquí es tendríamos que, o mejor, esto lo vamos a hacer después, pero deberíamos ir a otro archivo JSP mejor. Bien, deberíamos ir a otro archivo JSP, pero por el momento lo vamos a dejar así. Bien, lo que deberíamos hacer también acá es, lo voy a comentar aquí, limpiar el carrito. Bien, limpiar el carrito. Es decir, básicamente cómo se limpia el carro sería carro. Sería así como carro.clear, se limpia, bien, y después se actualiza la sesión nuevamente, bien, ahí. En caso de haber un error, ¿cierto? Vamos a tener que enviar también vamos a tener que enviar eso, bien, un mensaje que diga hubo un error de stock al realizar la compra, bien, verifique su carrito, bien, ahí. ¿Y qué vamos a tener que hacer acá? Bien, vamos a tener que actualizar el carro con la información de la base de datos. Bien, eso es lo que vamos a tener que hacer ahí, en esta sección de aquí. Bien, por lo tanto, ese método lo vamos a explicar obviamente más adelante. Bien, pero ese sería el proceso para poder efectuar la compra. Bien, ahora, obviamente todavía no va a funcionar nada porque fíjense que nos falta el método más importante, que en este caso está representado por la compra, ¿verdad? Que todavía no se ha programado, y eso es lo que se va a hacer en el siguiente video. Bien, por lo tanto, dejamos hasta acá este video en donde esto es lo más importante, ¿cierto? En donde va a depender de lo que nosotros ejecutemos para darnos este mensaje u este mensaje de acá. Bien, dejamos hasta acá entonces este video y después seguimos con el último video
que vamos a programar el método de la compra para la base de datos. Bien.